Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos nuevamente dándole la gloria y la honra al Señor en este día por la oportunidad que nos da de compartir con ustedes su palabra, rogándole al Señor que la paz que Él solamente da pueda ser con ustedes, ser con todos nosotros, ¿verdad? Pidiéndole por cada una de las necesidades que hay y invocando su santo nombre sobre su pueblo, ¿verdad? Estamos en esta mañana, vamos a leer el Salmo 40. Vamos a leer del versículo 1 al 11, que dice así: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Amén, aleluya. Y así vamos a entonar un par de cantos para entrar a la presencia del Señor y poder recibir este mensaje que tenemos en esta mañana. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirá entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Aleluya. Todo lo que existe es por Él y para Él. Amén. Así dice la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecado. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús,
mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies, quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Aleluya. Que podamos hacer lo que este canto dice, ¿verdad? Postrarnos en la presencia del Señor y derramar nuestra alma delante de Él. El mensaje de esta mañana va de acuerdo con la situación que estamos pasando, ¿verdad? De empezar un nuevo año. Estamos por finalizar este año y por iniciar el 2021. Y el mensaje es 7 maneras de tener un nuevo comienzo con el Señor. Son 7 pasos que podemos dar, ¿verdad? Que podemos asegurarnos de tener en nosotros para poder tener un nuevo comienzo, para poder iniciar nuevamente con el Señor, ¿verdad? Si fallamos el año anterior, podemos en esta ocasión empezar con el pie derecho, ¿verdad? Y qué mejor que un mensaje de este tipo para estas fechas, ¿verdad? La palabra de Dios dice en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando que él dejaba atrás todo lo que había pasado, pero él ponía su mirada en las cosas que seguían, ¿verdad? Y así es como debe ser nosotros. Este año no pudimos hacer algo por el Señor había puesto en nuestro corazón que hiciéramos algo y no pudimos hacerlo. Podemos pedirle una nueva oportunidad, ¿verdad? El Señor es vasto en dar y Él nunca reprocha nada. Así le fallemos, así hagamos lo que hagamos, el Señor siempre espera en nosotros, ¿verdad? Él quiere que nosotros, si fallamos, volvamos a levantarnos y volvamos a seguirle, ¿verdad? Nomás tenemos que sacudirnos el polvo y darle para adelante. Y como creyente, nuestro deseo es tener una relación íntima con Dios. Cualquiera que haya sido nuestra experiencia el año pasado, le damos gracias al Señor que podemos darnos de una manera fresca, ir nuevamente a Cristo diariamente este año que entra. Al comenzar este nuevo año, consideramos que sería bueno compartir con ustedes 7 maneras de tener un nuevo comienzo con el Señor. Y la primera será amar al Señor Jesús, ¿verdad? H.A. Ironside dijo: si usted desea aprender a apreciar más a Cristo, lea este libro, dijo, frecuentemente y en oración. Así es como debemos de llegar a la palabra del Señor, ¿verdad? En oración, pidiéndole la guianza y la dirección para encontrarle en cada uno de los libros, porque cada uno de los libros apunta hacia una característica del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a leer la palabra, tenemos que desear conocerle más a Él, desear estar más en su presencia, amarle. Porque así como en el noviazgo, ¿verdad? Pues tiene que haber un contacto, una relación, un conocimiento, ¿verdad? Un compartir. De ese mismo modo es con el Señor, ¿verdad? Tenemos que darle tiempo, así como se da en el noviazgo, darle tiempo al Señor también. No solamente físicamente, sino mentalmente también, ¿verdad? Y para tener una relación íntima con el Señor Jesús es esencial que le amemos, y nuestro amor y apreciación por Él resulta de conocerle a Él y saber lo que Él ha hecho por nosotros. Mientras más le conocemos al leer su palabra, más le amamos. Podemos comenzar este año al pedirle al Señor que renueve nuestro amor por Él y nos dé un anhelo profundo por Él en su palabra, a fin de que solo podamos estar satisfechos hasta que le encontremos, que le miremos y le toquemos en su palabra. Con gusto el Señor contestará ese tipo de oración. Si le pedimos al Señor, ¿verdad?, que nos ayude, ¿verdad?, a buscarlo y a encontrarlo más que nada. Segundo, pasar tiempo con Él. Nunca he visto a un hombre o una mujer que después de haber pasado 15 o 20 minutos a solas con el Señor, cada día, su presencia no permaneciera todo el tiempo con ellos. Tampoco he conocido a ninguno que se haya descarriado. D.L. Moody escribió esto y es una realidad, ¿verdad? Entre más tiempo pasamos con el Señor, más
debemos buscar el ser como Él, más debemos buscar el mostrar a la gente que Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Sencillamente debemos pasar tiempo con aquel a quien amamos. Nada puede sustituir que pasemos un tiempo dedicado a solas con Él, libre de las distracciones, especialmente temprano en la mañana. Al pasar tiempo con Él primero, antes de que nos envolvamos en los asuntos del día, le experimentaremos como el rocío que refresca en nuestra comunión con Él. Solamente al apartar un tiempo para pasar con Él, conoceremos a Cristo, creceremos en nuestra relación con Él y creceremos en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Porque es necesario que nuestra vida espiritual madure, ¿verdad? Para que podamos cumplir los propósitos de Dios, para que podamos ser unos padres espirituales efectivos con todos aquellos que van a venir, a todos aquellos a los cuales vamos a estar guiando hacia los pies del Señor, ¿verdad? Tercero es alimentarse de Él en su palabra. El Señor Jesucristo dijo en el libro de Apocalipsis, dijo claramente, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si aún no oye mi voz, entraré y cenaré con Él y Él cenará conmigo, dice. Y está hablando de esa relación que debemos de tener con Él, ¿verdad? Cuando nosotros buscamos su presencia en la palabra, cuando le buscamos a Él en la Biblia, Él va a venir y nos va a ayudar, Él va a quitar de nosotros lo que está mal y nosotros vamos a comer de la palabra y vamos a estar teniendo ese tiempo con Él, ¿verdad? El buen alimento, dijo W.H. Griffith Thomas, dijo, el buen alimento es el alimento que procede de la palabra de Dios, porque de igual manera que el alimento fortalece los tejidos de nuestro cuerpo, repara lo dañado y preserva nuestra salud, así es la palabra de Dios, el alimento perfecto del alma. Cristo Jesús, cuando Satanás vino y lo tentó allá en el desierto, ¿verdad? Cuando él estaba saliendo de ese ayuno que había tenido por 40 días y 40 noches, Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan, le dijo. Y el Señor Jesucristo le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, de toda la Biblia le estuvo diciendo, ¿verdad? Y es como nosotros también debemos de ver la Biblia como un alimento para nuestra alma, porque eso es en realidad, es nuestro alimento espiritual. En Jeremías 15:16 el profeta dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por alegría y por gozo de mi corazón. Debemos acudir hambrientos a la palabra a diario a fin de gustar y disfrutar a Dios, comer y beber de Él y ser nutridos y satisfechos por Él. Alimentarnos de su palabra de esta manera imparte su vida en nosotros. Si no tenemos el apetito por Dios en su palabra, podemos sencillamente pedirle que nos dé ese apetito, ¿verdad? Si no lo tenemos. Acuérdense que Él dijo, pedid y se os dará, buscad y haréis, tocad y se os abrirá. Tenemos que buscarle diariamente, tenemos que venir a Él creyendo y confiando que Él es fiel y verdadero para cumplir lo que Él promete. Cuarto, debemos abrirnos a Él en su palabra. Los puntos de la verdad, por más interesantes, el conocimiento espiritual, por más profundo o extenso, el análisis bíblico, por más preciso o valioso, todos dejan el corazón estéril y las emociones frías. Deseamos encontrar a Dios en la palabra y al encontrarlo, alimentarnos de Él en fe. C.H. Mackintosh dijo estas palabras y eso es muy verdadero, ¿verdad? Hay muchas Biblias que traen ayudas, estudios, que traen explicaciones, ¿verdad? Pero lo que verdaderamente llena es la palabra en sí. Yo me he encontrado con la dificultad de muchas veces estar leyendo otras versiones y realmente no lo disfruto si no es la versión con la que yo nacía la palabra, ¿verdad? La Reina Valera. Y no, realmente no lo disfruto, no siento, ¿verdad? Hay ocasiones en que sí, en realidad, por una explicación, o sea, por la manera más explícita que hablan las nuevas versiones, ¿verdad? Pero realmente puedo sentir el alimento espiritual en la Reina Valera. Cuando acudimos a la Biblia, meramente para obtener conocimiento o recibir una guía, es muy posible que el Señor pase desapercibido.
El Señor Jesús dijo en Juan 5, del 39 al 40, escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando venimos a la Biblia debemos venir a contactar al Señor mismo y volver nuestro corazón nuevamente a Él. No debemos separar la palabra de Cristo, sino venir y encontrar al Señor en su palabra. Mientras buscamos al Señor en su palabra, podemos conversar con Él acerca de lo que estamos leyendo. También podemos confesarle nuestros pecados mientras la luz de su palabra nos ilumina. Podemos cantarle, alabarle y adorarle con lo que hallamos en la palabra. Nuestro tiempo de lectura bíblica debe ser un tiempo de comunión con el Señor. No nada más de venir y decir, oh, esto dice, no. No, ver, buscar y decir, Señor, guíame a través de tu palabra. Déjame conocerte a través de tu palabra, porque tu palabra da testimonio de ti. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, en lugar de llegar por conocimiento, estamos buscándole a Él, porque el domingo anterior, 2 domingos antes, yo repartí un folletito donde habla de cada uno de los libros de la Biblia y cómo cada uno de esos libros apunta hacia cierta característica del Señor Jesús. Un día esto lo voy a poner en video para que lo miren, porque podemos entender que habla de Él en ese pasaje. Por eso está incluido en el canon. Quinto, debemos permanecer en las porciones pequeñas. Es bueno leer la Biblia en su totalidad, ¿verdad? Pero es mejor tomar cierta porción de la palabra y meditar en ella, especialmente aquella que nos habla, aquella que nos toca, aquella porción que nos mueve, ¿verdad? Toda lectura debe ser acompañada con meditación y oración. Lea un poco, pero ore y medite más, dijo John Wesley. A menudo tratamos de leer mucho a la vez o leemos la palabra de Dios demasiado rápido. Esta no es una manera saludable de asimilar la palabra. De igual manera, cuando consumimos muy rápido un platillo enorme, esto no es muy saludable para nosotros físicamente. Al igual que con el alimento físico, es mejor consumir espiritualmente una porción pequeña e incluso masticarla y digerirla por medio de la oración. Los dietistas, las personas que estudian acerca de la alimentación, le recomiendan a uno que uno coma porciones pequeñas y que mastique totalmente antes de digerir el alimento. Es lo mismo en la cuestión espiritual, es lo mismo en cuanto a la palabra, ¿verdad? Es mejor consumir espiritualmente una porción pequeña e incluso masticarla y digerirla por medio de la oración. Cuando masticamos la palabra de esta manera, nos nutre y se queda con nosotros todo el día. O sea, cuando andamos meditando, si algo nos llamó la atención en la palabra y andamos meditando en ella, la andamos masticando, andamos rumiando, la verdad. Le andamos sacando más y más nutriente, más jugo espiritual para nosotros. Esa es la manera como debemos de leer la palabra. Porciones pequeñas y meditarla todo el día. Sexto, leer la palabra acompañada con la oración. La conexión vital entre la palabra y la oración es una de las lecciones más sencillas y una de las primeras de la vida cristiana, dijo Andrew Murray. En nuestro tiempo con el Señor en su palabra debe estar lleno de oraciones conversacionales y de la lectura en voz alta de la Escritura. Nunca lea la Biblia y deje la Biblia y se vaya y se olvide de ella. No. Lea la Biblia y medite en lo que leyó y si algo no entendió, dígale al Señor, Señor, ¿me puedes explicar esto porque no lo entendí? Y como le digo, meditarlo, ¿verdad? Pero si nada más lee la palabra, pero no ora acerca de lo que leyó, se pierde. Y yo he dicho muchas veces, nosotros podemos leer la palabra o para aprender algo, ya sea de la escuela o del trabajo. Es mejor leerlo y es mejor, al estar leyendo, leerlo en voz alta para escucharnos, porque así estamos, de 3 maneras estamos recibiendo, ¿verdad? Estamos por los ojos, nos está entrando a leerla y cuando estamos en voz alta leyéndola, estamos practicándola, la palabra, y a la misma vez estamos escuchándola. O sea, esa es la mejor manera de leer la palabra, leerla en voz alta.
y leerla con entendimiento, nada más leerla por leerla, o leerla con rapidez, no, leerla despacio, ¿verdad? Mientras leemos podemos orar la palabra, a tal punto que la palabra se convierta en nuestra oración. De esta manera, hablar las escrituras se convierte en nuestra oración a Dios y leer se convierte en poder de escucharlo a Él, porque es su palabra lo que estamos leyendo. Amén. Y por último, el punto 7 es enfocarse en contactarlo a Él y no en llevar a cabo un deber. O sea, no vaya a leer la Biblia porque tiene que hacerlo, no, vaya a leer la Biblia porque usted quiere estar en contacto con Él, porque usted quiere verlo a Él, porque usted quiere encontrarlo en la palabra. O sea, este último punto es la asimilación de todos los puntos anteriores, ¿verdad? Lo primero que debe preocuparnos, dijo George Mueller, no tiene que ver con cuánto debemos servir al Señor, o cuánto debemos glorificar al Señor, o cuánto debemos de leer la palabra, ¿verdad? Sino cómo debe nuestra alma permanecer en un estado de alegría y cómo nuestro ser interior debe ser nutrido, recordando que la palabra es alimento. En vez de ser una rutina seca o un deber, nuestro tiempo con el Señor en su palabra debe ser un tiempo de deleitarnos en el Señor. Este tiempo debe lograr que nuestros corazones estén alegres en Él y debe provenir de nuestro deseo puro y único por Dios mismo. En vez de ir en busca del conocimiento bíblico o en busca de respuestas a nuestras oraciones, este tiempo debe ser para quedarse en su presencia a fin de disfrutarle de manera íntima. Para mí es como si yo, al leer la palabra, estuviera descolgando el teléfono, ¿verdad? Recordando los teléfonos antiguos, ¿verdad? Que uno los descolgaba y luego marcaba el número y empezaba, ¿verdad? La comunicación. Es mantener ese teléfono ahí, ¿verdad? Descolgado, escuchando y hablando con el Señor, ¿verdad? Pero todo el día, no nada más mientras está leyendo, sino estar en constante comunicación con Él. La palabra de Dios nos dice que debemos de buscar un lugar apartado, ¿verdad? No está hablando físicamente. Podemos estar entre 1,000,000 de gentes y podemos a la misma vez encerrarnos en nosotros mismos y orar al Señor. Que este año podamos tener un nuevo comienzo con el Señor y que podamos seguir desarrollando una relación personal con Él, al pasar tiempo con Él, al leer su palabra, al buscarle en su palabra. Que todos podamos aprender a ser nutridos con la palabra de forma más profunda y que podamos renovar y enriquecer nuestros tiempos diarios de comunión personal con el Señor. Debemos de hacerlo porque esa es la única manera en que podemos nosotros crecer. Es la única manera que podemos establecernos en la palabra, a través de la lectura diaria, hacer una costumbre nuestra, ¿verdad?, de venir diariamente a buscarle a Él en su palabra, de ser alimentados, de ser limpiados, de ser cambiados, porque esto es lo que la palabra de Dios hace en nosotros, ¿verdad? Nos limpia, nos cambia, nos renueva, nos transforma, hace tantas cosas, ¿verdad? Por eso es el énfasis en que debemos de leer la palabra. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que podamos establecer una rutina diaria, ¿verdad? Pero no como una obligación, sino como un deseo de conocerle y buscarle más a Él. Padre, bendito sea, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos, Señor, olvidarnos de lo que quedó atrás y podemos poner nuestra mirada adelante, Señor, que es el de buscar nuestra comunión contigo, el de buscarte diariamente, Señor, de conocerte más y más y de amarte más, Señor. Ayúdanos a lograr este propósito en este año nuevo, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, las bendiciones que tú tienes, Señor, en tu palabra, cómo tu palabra puede venir, Señor, y cambiar circunstancias en nosotros, Señor. Cómo puede venir y cambiar, Señor, nuestras reacciones, Señor. Cómo reaccionamos ante la adversidad, ante los problemas, ante las dificultades, ante las bendiciones, Señor. Cómo tu palabra puede mantenernos, Señor, centrados en nuestro caminar, Señor, sin apartarnos de a diestra ni siniestra. Ayúdanos a ver, Señor, cumplido este propósito este año que entra, Señor,
que podamos diariamente buscarte, Señor, y conocerte más y más. Esa es nuestra oración en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús, pon un deseo, Señor, en nuestros corazones por buscarte. Si no tenemos, Señor, ese deseo, ponlo, Señor, que podamos, Señor, conocerte más y más, Señor. En tu santo y bendito nombre te pedimos, Señor Jesús, y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya.